Estamos aquí en su programa Viviendo tu Mundo al 100. Muy buenas tardes, como todos los lunes nos encontramos pues muy contentos iniciando la semana y pues qué mejor que hacerlo con este programa, con estos temas que han sido pensados para compartir bienestar, para compartir información que nos pueda ayudar a sentirnos mejor. Y bueno, yo soy la psicóloga Isis Salas y como pues todos los lunes les doy la más cordial bienvenida a este programa y pues agradeciendo también el espacio que nos brinda la revista Peninsular para estar aquí con ustedes, para llegar hasta ustedes, a José en los controles como todos los lunes y a nuestra productora Luz María. Y bien, como todos los lunes nuevamente les doy la bienvenida a mis compañeros y a nuestro invitado de la tarde de hoy. Hola Isis, pues muchísimas gracias por esa bienvenida. Hoy sí nos va a acompañar Lizzy por aquí después de estar festejando su cumpleaños. Felicidades. Te extrañamos muchísimo. Gracias por las felicitaciones, en serio. Les contesté por allá. Sí lo vi. Sí lo vimos. Y bueno, mi nombre es Wilber Romero, soy terapeuta de parejas, terapeuta individual también, y les doy por la bienvenida al programa del día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pero antes de que Lizzy nos diga de qué se va a tratar el programa y de que nos presenta nuestro invitado del día de hoy, yo les recuerdo que nos ven los lunes a las 4:30 por el Facebook Live de la revista Peninsular. Ahí nos pueden contactar desde las 4:30 que le vayan dando a actualizar, porque seguramente vamos a aparecer a partir de esa hora en vivo. Y recuerden también, si quieren encontrar los programas porque llegaron a la mitad del programa o se lo perdieron, lo pueden encontrar a través del Facebook de Viviendo tu Mundo al 100. Tenemos un Facebook, ahí le das un me gusta y puedes compartirlo, puedes verlo de nuevo, a etiquetar a quien quieras que vea de qué se trató el programa, sobre todo por los temas que tratamos aquí y que son temas pues de crecimiento personal también y también temas para la salud mental. Entonces ya saben, encuéntrenos en Viviendo tu Mundo al 100. Y bueno, Lizzy, bienvenida. Hola, queridos compañeros, amigos, bienvenido doctor, bienvenido. El día de hoy pues muy agradecida de verdad porque la semana pasada cumplí años, aquí me apapacharon mucho y pues no estuve con ustedes, pero ya retomando, muchas gracias a todos por sus saludos. Y el día de hoy pues contenta porque realmente vamos a tocar un tema que es muy importante, ¿no? Es un tema que involucra a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y hoy hablaremos sobre la depresión en niños y adolescentes. Y para este tema tenemos un invitado de lujo realmente. Él es un doctor, es médico psiquiatra, es Adrián Novelo del Valle. Tiene especialidad en psiquiatría y luego hizo una psiquiatría infantil y del adolescente. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos el día de hoy, de verdad, y por darle luz a este tema muy importante, que ahorita pues estamos con muchas situaciones en cuanto a suicidio y todo viene también en base a esto de la depresión y fíjate que yo pensaba que la depresión no le ocurría a los niños. Era de adultos. Era de adultos. Era en mi mente así estaba como que registrado. Ya últimamente o años hacia aquí ya se escucha mucho más esto, ¿no? Sí, yo le agradezco sobre todo el espacio y la invitación y definitivamente es muy importante, sobre todo, ahorita vamos a platicar de depresión en niños y adolescentes, pero en general como todo uno de los propositivos y así como lo mencionaba Wilber con respecto a los objetivos del programa y esto de buscar el bienestar, pero sobre todo de buscar hablar y fortalecer todas aquellas conductas o costumbres que fomenten la salud mental, cada vez es más importante. Estamos hoy en día en una sociedad, pero también un ritmo de vida que conlleva mucho estrés, que conlleva muchas exigencias que nos desajustan emocionalmente. Entonces, cada vez es más importante reforzar esas otras áreas. Definitivamente, Adrián. Bueno, pues como ustedes saben, cada inicio de programa hay una frase referente a, y el día de hoy la frase dice de la siguiente manera: si supieran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, pensarían 2 veces antes de corromper el alma de un niño con palabras y acciones tóxicas. Híjole. Sí, caray. Qué fuerte, ¿no? Sí. Qué importante. Y es que a veces ni somos conscientes de que estamos generando eso, ¿no? En ellos, con tanta exigencia, con nuestra frustración dirigida a ellos, ¿no? De pronto. De verdad. Y es bueno, y esta frase yo creo que también engloba esa parte de los papás, o sea, a veces la gente que más te quiere por definición o que más te debe querer por definición, aunque no me gusta la palabra deber, luego la que de pronto más te puede lastimar, ¿no? Precisamente por la importancia que tiene en tu vida. Y lo hacemos pues sin darnos cuenta, pero sí podemos hacer mucho daño, ¿no? De pronto a nuestros hijos o generarles esa
detonante de la depresión, ¿no? O el estrés, o la ansiedad, etcétera, Así es, ¿no? y que a final de cuentas cuando hablamos del crecimiento y del desarrollo de los niños, todos los factores como, bueno, ahorita mencionan algo enorme y muy importante como puede ser los papás y la familia, pero también a todos los que estamos alrededor de, y a eso también nos involucra como A sociedad, todos, es ¿no? En correcto, donde así es. depositamos en los niños una serie de expectativas, una serie de exigencias, y muchas veces no estamos acompañándolos en justo en esa parte del desarrollo, y a veces terminamos ahí como proyectando, ¿cómo se dice? Como ahí todo lo que nosotros esperamos y lo que a lo mejor nosotros deseamos, cuando en realidad el niño tiene sus propias características, sus propios deseos, y que tenemos que aprender a respetar y a conocerlos. Así es, y como Así tú dices, es. acompañarlos, ¿no? Claro. Y no solo es como dirigirlos a lo que nosotros queremos que hagan o esperamos que hagan, sino, bueno, buscar cuáles son sus intereses o sus intenciones, sus deseos, etcétera, y estar ahí para Así ellos. es. ¿no? Sí. Oye, Adrián, y antes de que tú empieces ya a compartir todo esto de la depresión infantil, a qué se refiere, qué es, cómo la detectamos, cuáles son los síntomas, etcétera, a mí me gustaría saber qué fue lo que te llevó a hacer o sea, ¿qué fue el detonante como para que tú digas, entre todas las ramas de psiquiatría que pudieran haber o de especialidades, qué fue lo que a ti te llevó a estudiar psiquiatría en cuestión de infantil y adolescente? A mí, en lo particular, y una de las cosas que se me hace más interesante es cómo estas diferentes modalidades que uno tiene a la hora de poder interactuar con una persona. Al final de cuentas, lo que buscamos y bueno, y ustedes no me dejarán mentir, en la salud mental, pero cuando queremos ayudar a alguien, al final de cuentas tenemos que buscar la forma de meternos un poquito a su mundo. Okay. Entonces, bueno, eso a mí se me hace muy interesante y honestamente se me hace muy dinámico la consulta, la valoración con los niños, porque pues literal tengo que ponerme a modo de ellos. O sea, un poco lo que hacemos en psiquiatría infantil es utilizar los recursos del propio niño para poder obtener información que nos lleve a tener un panorama más amplio y ya luego emitir algún tipo de recomendación o poder observar algo. Entonces, para eso no es habitualmente Claro. como a lo mejor en otras consultas, y a lo mejor vamos al dentista y literalmente solo se ponen a ver Claro. la parte que puede Exacto. estar afectada, sino tenemos que jugar con el niño, tenemos que platicar con los niños y vamos, podemos platicar o intentar conocer a un niño de 5 años, va a ser totalmente distinto a un chico de 10 años o a un adolescente de 14 y evidentemente a uno un de adulto. 17. Entonces, Claro. todo eso hace muy dinámico y muy distinta cada una de las consultas. Eso a mí se me hace muy interesante. Ay, mira, qué bien, qué padre, ¿no? O sea, Toda la formación que requieres para trabajar con niños, o sea, no es lo mismo, ¿no? Porque son completamente distintos, o sea, lo acabas de decir, ¿no? A los adultos, etcétera. Y en el caso de la depresión, por ejemplo, o sea, ¿cuál sería la diferencia o cómo es una depresión infantil, digo, en comparación con la de los adultos? Sí, quizá y a lo mejor ahí tendríamos que partir del hecho de considerar la depresión como un padecimiento, como una enfermedad del estado del ánimo. Ok. Entonces, sí, bueno, una enfermedad del estado de ánimo que va a generar algún tipo de disfunción o vamos a decir, como en las actividades o en el día a día del individuo, ¿no? Okay. Si somos adultos, esa enfermedad del estado de ánimo me va a evitar trabajar, me va a evitar relacionarme y me va a evitar disfrutar. En los niños, evidentemente, si consideramos que sus objetivos es aprender en la escuela, hacer amigos o jugar, va a influir sobre eso. Okay. Pero algo de lo que tenemos que tener siempre en cuenta es un poquito de lo que les mencionaba de poder meterme al mundo del niño. Ajá. Porque tenemos que saber diferenciar de aquellas cosas que son esperadas para la edad. Y a lo mejor estamos hablando de un niño alrededor de 3, 4 años en los que es habitual encontrar esta manifestación de enojo a través de berrinches y cuando están empezando a visualizarse como individuos y que todo le decimos y te dice que no, y no, y oye, está de mal humor, no estará deprimido. Entonces hay que O sea, lo evaluar. podemos confundir. Y con podemos eso. confundir. Ah, Entonces ok. tenemos que separar de lo que es esperado para la edad para ya luego empezar a hablar de esta enfermedad del estado de ánimo. ah, ok. ¿Y cómo llega a ti un chico, o sea, un niño que tiene, o sea, cómo yo como mamá, cómo puedo decir, híjole, a lo mejor tiene, o cómo es que llegan contigo al consultorio, cómo te los canalizan, cómo es esa, no lo sé, ese primer contacto, Sí, ¿no? yo creo que hablando de aquello que
a lo mejor alguien pudiera observar, ¿no? Y es todo aquello, yo siempre hablo que nos debe de llevar a la búsqueda del apoyo o una evaluación con respecto a la salud mental cuando hay un cambio de comportamiento abrupto en el estado habitual del niño, ¿no? Entonces, si yo conozco a mi hijo y entonces yo sé que a mi hijo le gusta jugar y que regresa de la escuela y que quiere hacer esto, y de pronto, de un tiempo para acá, ya no estoy observando eso, o al contrario, estoy observando algo diferente, eso ya pudiera ser una señal de alarma. Hablando del estado de ánimo y particularmente en los niños, uno de los síntomas que puede generar ahí un foco de alarma es la presencia de irritabilidad. Okay. Quizá un poquito distinto en comparación con los adultos, en donde la enfermedad del estado de ánimo, o sea, la depresión, nos tiende como a generar esta tristeza, este pesimismo y ese cansancio, apatía, ¿no? En los niños, y sobre todo los niños ahí alrededor de los 6, 8 años, es más frecuente la irritabilidad. Entonces, están de muy mal humor, no quieren jugar, no quieren hacer sus cosas, se pelean con todos, y entonces eso va generando la llamada de atención de parte de los padres, y entonces, bueno, digo, a lo mejor ahí tendría yo que hacer un paréntesis porque a lo mejor lo pueden observar los papás, pero de que lleguen a la búsqueda de la atención de salud mental pasa muchísimo tiempo. Sí, fíjate que esto que estás comentando, digo, ahora sí que para que yo misma, para que me quede claro, ¿no? O sea, si tu hijo siempre ha sido tranquilo, etcétera, y se ha mantenido así su conducta, o sea, y de pronto está como irritable y así, entonces es lo que tendríamos que observar. Exacto. O sea, si siempre ha sido ese cambio abrupto, si siempre ha comido bien y de repente deja de comer, o siempre ha comido poquito y empieza a lo mejor a tener momentos de comer de manera compulsiva, o sea, esos cambios serían los que tendríamos que observar. Exactamente. ¿Y a partir de qué edad podríamos decir pudiera tener depresión o podríamos tener que atenderlo, ¿no? Sí, bueno, hay estudios que hablan incluso de una depresión en la etapa neonatal, o sea, en esta depresión analítica, anaclítica, perdón, en donde de pronto aquellos bebés que habían tenido el contacto con la mamá y luego son abandonados en los orfanatos y de pronto los niños empiezan a dejar de crecer, a dejar de comer justo por la falta del vínculo con la mamá. O sea, estudios ahí como en los libros hablan de que pueda estar desde siempre, ¿no? Más habitualmente, y yo pondría ahí como más una llamada de atención, cuando entonces ya vamos teniendo acceso y conocimiento del niño, entonces como en esta etapa preescolar, en donde, bueno, ya hay un desarrollo del lenguaje, ya hay un desarrollo hasta de los gustos, ya entonces el chico empieza a aprender la socialización, ya tiene una forma más pues más particular de comunicarse con el mundo, y entonces es ahí donde podemos observar de forma más frecuente esos cambios abruptos que nos lleven a poder buscar algún tipo de apoyo, ¿no? Y ahorita comentabas, bueno, en este paréntesis que hiciste, que sí es algo pues evidente, no solo en el caso de los niños, sino hasta en el caso de los adultos, o sea, de que observamos algún cambio o alguna señal a que llegamos a un consultorio, pasan mucho tiempo y a lo mejor muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Y cómo se da esto? O sea, ¿cómo han llegado? Porque sé que de pronto a veces te lo canaliza la escuela o empiezan a observar y vas para acá, vas para allá, pero cuando decimos, creo que esto es depresión, o sea, eso es, a lo mejor ya pasaron como por varios especialistas antes. Sí, quizá en esta parte tendríamos que tener muy en cuenta que la depresión es, bueno, al menos dentro de los padecimientos de salud mental, y hablando de los padecimientos de salud mental en niños, es el segundo más frecuente, ¿no? Antes de eso, pues, situaciones de conducta, hiperactividad y demás, pero luego depresión. ¿Okay? Sí. Habitualmente, ¿qué es lo que suele pasar? Que así como esa irritabilidad, los chicos que quizá todavía no tienen esta como esta habilidad para poder verbalizar sus emociones, ¿no? Entonces el niño no te va a decir, oye mamá, me estoy sintiendo de mal humor todo el día, oye, estoy irritable, no te lo va a decir. Entonces empezamos a notar eso, y eso junto con muchas molestias, nosotros le decimos somáticas, pero de pronto cuando va a la escuela le duele la cabeza, de pronto cuando le dices le empieza a doler la panza, y entonces asociado al malestar emocional que puede estar viviendo, pero quizá no puede expresarlo como tal, y entonces lo empieza a manifestar de forma física. Evidentemente yo siempre sugiero que, bueno, si lleva su adecuado control en cuanto a estatura, con su pediatra, niño sano y demás, y observan ese cambio abrupto, bueno, ahí habrá que considerar esto como una opción.
pero siempre se sugiere que se hayan descartado otros padecimientos físicos que pudieran dar esos síntomas, y ya si lo descarta el pediatra, pues entonces ya requerirá a lo mejor una evaluación para poder determinar si requiere algún tipo de apoyo a nivel de salud mental. Ok. Oye, Adrián, y una preguntita, por ejemplo, si un niño está atravesando una etapa, por ejemplo, en la familia, que la abuelita está enferma o que algún familiar, no lo sé, algún cambio en el entorno, esto también pudiera generar en el niño un bajo estado de ánimo y esta parte de estar desganado, ¿no? O sea, ¿cuándo medir, ¿no? Cuando el niño está así a causa de un cambio en la familia, y cuándo ver cuando un niño lo está atravesando porque alguna de las sustancias neurotransmisoras o de los químicos naturales del cuerpo están en desequilibrio. Sí, quizá yo ahí pensaría que también tiene que ver con el hecho de qué tanta, utilizo mucho la palabra disfunción, pero es más como, ok, si es algo exclusivo, entonces de la casa, pero en la escuela juega, pero con sus amigos se divierte, ¿no? Okay. Entonces ahí, bueno, es un tema que a lo mejor pudiera estar relacionado directamente con el estrés que pudiera estar viviendo en casa, ¿no? Okay. Y a la inversa, ¿no? En la escuela lo están molestando porque le va mal, pero con sus primos todo bien, o sea, cuando ya podemos hablar entonces de una situación más dentro del contexto de la depresión, cuando la mayor parte de los días, durante la mayor parte del día, está esa alteración del estado de ánimo que genera que a final de cuentas no disfrute. Que puede ser en la escuela o con sus primos o la familia, etcétera. Exacto. O sea, esto finalmente los papás deben de recurrir para que se le haga una valoración al niño, se hagan estudios, todo lo que conlleva esto para que puedan decir, bueno, esta es la atención que requiere. Así es, y porque cuando hablamos de depresión, en sí definitivamente tenemos que considerar todo el factor biológico, pero es muy importante considerar que es el conjunto de muchos factores. ¿Okay? Y a veces, bueno, yo suelo hacer constantemente esa retroalimentación con los papás, pero también con los mismos chavos, porque a veces eso genera como hasta situaciones de culpa. Es que justo de pronto él empezó a sufrir de un episodio depresivo cuando nos divorciamos. Entonces automáticamente ahí genera muchas cosas de culpa en los papás. Claro. Y no, o sea, tenemos que considerar, a lo mejor eso fue un factor, pero asociado con la carga genética que traía, asociado a que de pronto de la edad era más esperable cambios emocionales, más problemas en la escuela, más una serie de cosas que de pronto hacen que se conjunten en todos esos factores para que pueda presentarse algo. Muy bien. Que de repente puedo pensar que en el adolescente puede ser más común, ¿no? Esto, por los cambios que viven también. Sí, y es también bien importante poder diferenciarlo, porque, claro, el adolescente como parte del desarrollo esperado es... van a haber cambios emocionales, va a estar en esta constante lucha con las figuras de autoridad, va a estar, sin embargo, aquellos explosiones de enojo, por ejemplo, que pueda llegar a tener el adolescente, no deberían llegar a ser tan graves como para que de pronto no lo podamos contener de otra manera. Es decir, oye... Tan graves y tan frecuentes a lo mejor. Exactamente. También, ¿no? Entonces, el nivel de frecuencia, el nivel de gravedad y la manera en la que el chico va a requerir de sus propias habilidades para contener ese enojo o esa tristeza o esa irritabilidad, es lo que entonces nos puede hacer diferenciar el que de pronto pueda estar o no la depresión, pero bueno, de ahí me viene otra idea rápido porque la depresión, y sí, justo una de las cosas por las que es bien importante y tomar en cuenta particularmente en adolescentes, porque justo como están pasando por esta etapa de definición de la identidad, donde hay muchos cambios hormonales que pueden fomentar la presencia de síntomas, también puede haber un gran factor que es el factor de la impulsividad. Y la factor de impulsividad es la que muchas veces puede llegar a generar problemas. Entonces, porque me estoy sintiendo tan mal humor, nadie me entiende, y entonces de forma impulsiva voy y consumo alguna sustancia adictiva. Voy y me lastimo, voy y me escapo de mi casa, voy o abandono la escuela de forma impulsiva. Y entonces por eso es muy importante... pues simplemente conocer a los chavos para buscar entender un poco de lo que pueda estar pasando. Oye, Adrián, ¿y qué pasa, por ejemplo, si un niño o un adolescente que vive esto de la depresión, etcétera,
pasa el tiempo y los papás entre su historia y todo no se atienden y va pasando el tiempo. Esta depresión se vuelve crónica. ¿Qué pasa en el niño cuando realmente no hay un entorno que favorezca el tratamiento, ¿no? Sí, desgraciadamente eso es muy habitual. Hay estudios que hablan de esa brecha atencional, en donde aproximadamente se pueden hablar que van de 6 a 12 años de que una persona empieza a sufrir con algún síntoma y busca la ayuda. Si estamos hablando de un niño que a lo mejor a los 6 años empezó con alteraciones ahí o síntomas de un probable episodio depresivo y que a los 12 o a los 14 reciba la ayuda, si no es que hasta los 18, todo eso va a influir muchísimo porque estamos hablando del desarrollo. Y si al desarrollo le aderezamos un síntoma como puede estar relacionado con la depresión, como pudiera ser un pensamiento marcadamente pesimista, baja autoestima, eso va a influir en la manera en la que él percibe el mundo y evidentemente hasta la forma en la que se evalúa o su autoconcepto, ¿no? Y entonces generar tal vez un autoconcepto negativo de sí mismo asociado a la depresión y que eso pues a la larga va a ser algo que va a estar con él. Entonces, híjole, y es que luego hay muchos niños, ¿no? Que como que tienen una manera de dirigirse de inseguridad, no puedo hacer esto, o se comparan con otros y no, o sea, yo lo he visto, ¿no? Porque a veces estoy cerca de muchos niños en la familia, de que a veces sí hay algunos niños de la familia que no saben manejar esta parte de que, bueno, si mi primo sabe hacer esto, pero yo sé hacer esto otro. Y el hecho de no poder hacer lo que el primo hace, eso genera que el niño, no sé qué historia o cuál sea el diálogo mental que tenga, pero se pone triste, se aparta, ya no quiere jugar, ya nada más quiere estar en la tablet, o sea, se aísla, ¿no? Entonces es algo que a mí de verdad sí me preocupa porque pues si uno no lo va atendiendo, ¿qué pudiera generarse en ese niño? Claro, y definitivamente la depresión se puede volver crónica y es de hecho es otro, de las diferentes clasificaciones que existe la depresión, también para niños existe la depresión crónica y por crónico en un niño estamos hablando de que existan síntomas de depresión por más de un año. Entonces eso ya estamos hablando de una depresión crónica y con todo lo que conlleva en cuanto sobre todo esta parte del manejo de la energía, el sueño y también la susceptibilidad a la crítica, vamos, todo eso se termina influyendo, pero de alguna otra forma también empieza a mermar la capacidad que tiene de desenvolverse y de desarrollarse. No solo a nivel de inteligencia, conocimientos, escuela, pero sobre todo esto, porque es importante que los niños convivan, conozcan, disfruten, se frustren. O sea, todo eso es muy importante para que uno tenga las habilidades necesarias como adulto para tolerar todo. Y estaba pensando igual en los papás porque yo recuerdo un caso, ya un adulto, un adulto que llega a consulta porque en su momento no fue atendido, justamente porque los papás decían es que es un lujo la atención a la salud mental, eso que tienes, no, o sea, sí atendían como la parte médica, a lo mejor física, que si el medio de la cabeza, el estómago, una gripe, esas cosas, ¿no? Pero la parte en salud mental, sobre todo por pensar un poco en cómo serían los tratamientos, me acuerdo mucho porque él me decía, y cuando lo detectaron fue, no, esto no lo atendemos porque esto es un lujo. Y ya el adulto, yo creo que ya él como adulto ya lo empezó a mirar y lo empezó a atender, pero es importante que los papás desde, edades tempranas, pues puedan ir atendiendo estas enfermedades, le llamaríamos. Sí, yo prefiero llamarle enfermedad, aunque termina siendo ahí un término ahí complicado, pero sí como como en el sentido de enfermedad de que requiere un abordaje, que requiere un acompañamiento y que requiere un tratamiento, ¿no? Y sobre todo la creencia de que los niños siempre son felices. Siempre son felices. Así es, ¿no? O sea, porque es como debiera, ¿no? ¿Cómo se va a deprimir
Sí, Exacto. y eso es mucho de la postura, ¿no? A ver, o sea, un niño, tú, ¿por qué te vas a deprimir si ve? O sea, te estás deprimiendo porque no te compraron el videojuego que querías versus el otro. Pero eso, ya hasta me emociono, ya está, hago así, porque está relacionado con la vivencia del niño, ¿no? Claro. Quizá en algún adolescente que puede estar pasando muchísimo estrés por presentar para la prepa que quiere. Y que de pronto no quede en la prepa en la que quiere, el impacto y el dolor emocional que puede generar esa frustración, y que uno aquí de adulto venga y le diga, ay, da lo mismo si estudias en tal prepa o tal prepa, el chiste es que tengas tu certificado y descalifiques o devalúes ese malestar, esa sensación de aislamiento emocional que va a generar en el niño. Por supuesto que puede ser, bueno, en el adolescente puede ser muy grave, ¿no? Que muchas veces tienen que ver también con las relaciones, ¿no? Los noviazgos, de que sí, terminé con mi novia, con mi novio, y generalmente esas cosas pues se minimizan, se les dice, no, Claro, todavía estás muy chico. Todavía te falta. O sea, Así es. sí, así es. Y quizá yo tendría que decir que también cuando hablamos de depresión tenemos que considerar, porque pasa mucho esto, no es un lujo porque entonces estoy yendo a mi terapia y entonces en mi terapia es como si yo fuera que ahorita me hicieran un tratamiento, no sé, de mis uñas, ¿no? Que a lo mejor, o sea, dirías es solo por lujo o por estética, pero no, o sea, estamos hablando de un sistema dentro del organismo que así como tienes sistema respiratorio, pulmones, nariz, garganta, así también tienes sistema nervioso, así también tienes un aparato emocional, luego entonces se puede enfermar. Y el sistema nervioso es el que regula todo lo demás. Así es, O sea, claro. entonces, sí es importante atender, ¿no? Y aquí, Adrián, ¿cuál sería? Yo estoy pensando como mucho en niños pequeños, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento por el tema de los medicamentos? O sea, si toman algún tipo de medicamento o algo así. Sí, ¿no? y quizá, o sea, a lo mejor yo diría que toda la atención de la salud mental está cargada de muchos estigmas exacto. O muchas etiquetas Sí, negativas. así ¿no? es. Así es. Y entonces, primero, quizá como las expectativas del papá o del adulto o del cuidador, ¿no? Entonces voy a llevar a mi hijo a que lo vea el psicólogo o lo vea el psiquiatra, pues me van a regañar. No, porque entonces yo soy el responsable Algo de que él estoy haciendo mal. algo estoy haciendo mal. Así es. No va así. Lo que buscamos y lo que hacemos es justo eso. Primero, y la evaluación va relacionado con una recopilación de información de todos lados. Y ese es como el sistema multiinformante. Porque para mí, y para tener un panorama más amplio de lo que está viviendo el niño, necesito información, sí, claro, de su desarrollo, de su historia, pero de cómo se está comportando en casa, de cómo se está comportando en la escuela y evidentemente cómo lo está viviendo el niño. Entonces, de ahí de primera instancia es agarrar un montón de información para poder luego aterrizarla. Y después de eso, en base a que se va generando un ambiente de confianza entre el terapeuta y el niño, poder ir, como les mencionaba al principio, metiéndome poquito en poquito para poder entender cuál es ahora sí que el motivo de la atención y luego ofrecer diferentes alternativas, pero no sé si quieren que les hable las alternativas de una vez. Sí, pero estas alternativas no necesariamente tienen que ser medicamentos. Para nada. Van situaciones, sobre todo por eso les hablaba de poder tener una recopilación mucho más amplia de información, porque muchas veces con intervenciones como pueden ser, nosotros le decimos psicoeducativas, ¿no? El decirte, oye, ¿qué opinas? Y te ofrezco como una serie de consejos para fomentar el conocimiento de esto que estamos observando. Y a lo mejor les diría como esta presencia de berrinches. No, mira, bueno, en esta etapa de edad es habitual estos berrinches, la manera de contenerlo, la manera de manejarlo puede ser de esta otra forma. Eso puede ser un tratamiento, eso puede ser una intervención, ¿no? Bien. Pero hablando específicamente de la depresión, así súper breve, cuando hablamos en etapa preescolar, o sea, niños menores de 5 años, lo que siempre se sugiere como primera intervención después de la información de la retroalimentación, que es la psicoeducación, es la terapia conductual, ¿no? Entonces, solo en aquellos casos en los que no hubo una adecuada respuesta con la información, con la terapia de conducta, entonces es que se puede ir considerando quizá la opción con la parte de los tratamientos farmacológicos. Ok, que yo creo que después de la pausa, pues vamos a hablar de estos tratamientos, ¿no? O sea, porque yo sé que la gente, pues, piensa, ¿no? O sea, tiene muchos mitos acerca del medicamento. En el adulto, imagínense utilizarlo en los niños, ¿no?
Entonces, bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, no se muevan de ahí, y regresamos aquí en su programa Viviendo tu Mundo al 100. Hola amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Viviendo tu Mundo al 100. Y bueno, antes de continuar con el tema del día de hoy, muy interesante por cierto, les voy a dar unos avisos aquí de nuestra revista Peninsular. Y recuerden que los martes ya tenemos un programa que se llama Aprende, Emprende y Crece en los Negocios, conducido por José Miguel Novelo y Didier Moreno. Y los jueves, a partir de las 4 de la tarde, el programa El Ser Humano Integral, conducido por Willy Fara. Y recuerden, los lunes a las 10 de la mañana, Actívate con Sinergia, conducen Javier García y Rosy Peche. Entonces ya tenemos una barra de más programas aquí. Así para poder... Del bienestar. Ajá, del bienestar, para conocer, para digo, ya va a haber de todo próximamente. Y bueno, pues les doy la bienvenida de nuevo al programa del día de hoy. Y bueno, Lizzy nos va a volver a comentar la frase hoy, que está muy interesante. Así es, estamos hablando en el programa sobre la depresión infantil y de los adolescentes, y con el invitado de lujo del día de hoy, que es el doctor Adrián Novelo, que él es psiquiatra infantil y de los adolescentes. Bienvenido de nuevo. Gracias por acompañarnos. Y la frase de la semana dice de la siguiente manera: si supieran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, pensarían 2 veces antes de corromper el alma de un niño con palabras y acciones tóxicas.
Y de aquí partimos para retomar el tema de... Sí, y estábamos hablando precisamente de los tratamientos, ¿no? Las alternativas que podemos tener para atender a los niños. A los chicos. A los sí, chicos. Y les platicaba que es muy importante considerar todos los factores que pueden estar alrededor de este gran síndrome o esta gran presentación de síntomas que puede ser la parte de la depresión, porque hay que considerar ahí sí los otros factores que pueden ser considerados, o bueno, hablando tal vez de forma un poquito más ordenada, porque luego No te preocupes, pero uno de los fines últimos del tratamiento es reforzar los factores protectores y disminuir los factores de riesgo. ¿Ok? Entonces, si quizá tengo el factor de riesgo, y tenemos que hablar como de la estadística, ¿no? Y quizá es más frecuente la depresión en adolescentes, en adolescentes mujeres, en alrededor de los 15. Ok, bueno, ese es un factor de riesgo que quizá no podemos desaparecer, ¿no? Claro. Okay, sí. Sin embargo, sí podemos incrementar los factores protectores. ¿Y cuáles pueden ser esos factores protectores? Pues un estilo de vida saludable, una buena comunicación con la familia, el que pueda desenvolverse adecuadamente. O sea, ¿sí me explico? Entonces, siempre va a ir enfocado los tratamientos también desde esta parte médica o esta parte especializada hacia eso. Entonces, encontramos ahí a un chico que tiene síntomas de una depresión. Nosotros lo clasificamos. Entonces, solo aquellas depresiones que sean de moderadas para arriba son aquellas en las que tenemos que intervenir más fuertemente, evitando que pueda complicarse. Y en aquellas depresiones moderadas, si no hubo una respuesta para con una terapia de conducta, con la retroalimentación, entonces consideramos los tratamientos farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos, como su nombre lo dice, bueno, yo siempre se lo explico así a los chavos, ¿no? Bueno, yo le explico también a los niños, no, yo te voy a dar la pastilla, tienes que saber qué es, ¿no? Así es. Entonces, si tienes diarrea, te doy un antidiarreico, si tienes depresión, te doy un antidepresión. ¿Okay? ¿Qué es lo que buscamos con este medicamento? Es disminuir los síntomas que pueden estar más graves. Ajá, y si a lo mejor el síntoma más grave es esa irritabilidad, el apoyo con el medicamento sería únicamente para disminuir esa parte de la irritabilidad. Okay. No debe de influir con el resto de las demás conductas, ¿no? Claro, porque siempre el fin último del tratamiento es que el chico disfrute, pero que sea adaptable. Entonces, estos mitos de que la medicina me va a generar sueño, que voy a andar en todo sedado, drogado, o sea, si eso está pasando, o sea, no. Pero me imagino que tiene un lapso en el que el cuerpo reacciona, ¿no? Y se acostumbra. Sí. Digo, y que aparte, bueno, sí está muy claro el que para niños y para adolescentes no podemos utilizar los mismos medicamentos que para los adultos. Son muy poquitos, justo porque los que sí podemos utilizar, porque está relacionado con la seguridad del mismo medicamento. Okay. Una vez que iniciamos un tratamiento farmacológico, tenemos que iniciarlo a dosis muy pequeñas, considerando la talla y el peso del niño. Y una vez que se deja, debe de ser por un tiempo corto. Habitualmente la primera temporada pueden ser algunos meses. Y constantemente se va siguiendo, se va acompañando, y en el momento en el que se haya cumplido esos meses, habitualmente 6 a 9, se suspende, pero siempre en compañía de que hayamos incrementado los otros factores protectores. Entonces, no es como que, oye, ya me están dando... y ya está, no hago nada más. Exacto, ¿no? Sino hay que buscar las otras maneras de apoyar. Y aquí hablando de los factores protectores y de esto que comentas, o sea, la familia obviamente tiene que estar muy involucrada, ¿no? Tú trabajas también con la familia cuando hay este caso, o sea... Sí. ¿Entran contigo a terapia o cómo sería el manejo? Sí, digo, bueno, yo me quedo más como en la parte de psicoeducación. Ajá. Y en cuanto a recomendaciones, como tal no doy una terapia familiar en forma, ¿no? Sino, pero para mí lo que sí es muy importante es que todos los que están alrededor del niño, muchas veces incluyendo hasta las maestras, tengan claro qué es con lo que estamos enfrentánnonnos, ¿no? Y también poder diferenciar, bueno, estos problemas que está presentando el chico de sueño pueden ser por la depresión, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder apoyarlo? ¿Sí? Y a veces, pues siendo este puente entre... Oiga, es que esa irritabilidad no es porque no le quiera a usted como mamá,
sino porque es una irritabilidad, un estado de ánimo que no puede controlar y por eso mal contesta. Claro. Pero es eso con lo que estamos trabajando. Y eso permite que pueda haber en muchas ocasiones una mejor comunicación o hasta una mejor sintonía emocional entre ambos, y que eso definitivamente es un factor protector. Pero definitivamente en muchas ocasiones es válido, y yo lo llego a sugerir, ¿no? Yo todo sugiero. Yo sugiero a la familia que quieren tomar tratamiento, ¿no? También. Pero exacto, si hay como a lo mejor algún estilo de crianza que pudiera ser un factor de riesgo, o a lo mejor problemas de comunicación entre los papás, bueno, oigan, eso si se modifica quizás sea un factor protector, no solo para que el chico salga de estos síntomas. La terapia familiar. Por supuesto, de pareja. De verdad, sí, por supuesto. Y es porque todo lo que esté relacionado, o sea, o todo lo que esté alrededor de los chicos que pueda ayudarlo a que tenga una mejor adaptación, eso va a ser un factor protector. Okay. Claro, finalmente es bienvenido, ¿no? Cualquier recurso que pueda ayudar al entorno. Sí. Por eso muchas veces mucha gente piensa que van con el psiquiatra y solo los van a medicar, cuando realmente es pues más amplio, ¿no? Ahora sí que el tratamiento, lo que puede hacer a partir de eso. Y como recurso, digo, para mí sí se hace súper importante, ¿no? Yo muchas veces cuando llegan conmigo no llegan tanto niños, porque yo no atiendo niños, pero adolescentes puede ser que sí se acerquen. Y muchos a veces tienen que pasar por este recurso, es la parte médica, que yo lo veo, porque si no se tiene esa parte, la parte psicológica o emocional como terapia, finalmente no va a tener el resultado que pueda, que esté buscando la familia. Sí, y que bueno, y que solo en aquellos casos que realmente sea necesario, porque como les decía, oiga, a veces al contrario, llegan familias diciendo, pues es que quiero que le dé tratamiento porque hace muchos berrinches. Pero pues no, esos berrinches son parte de su desarrollo. Es algo que ustedes tienen que aprender a tolerar, que tienen que aprender a dirigir. O sea, eso no requiere ningún... Así es. Exacto. Eso no requiere tratamiento farmacológico, ¿no? Y también las expectativas, porque a veces los chavos, bueno, ya llevo tanto tiempo yendo a terapia y me sigo sintiendo igual, y eso, o sea, entorpece el ritmo o hasta el apego al tratamiento. ¿O crees que a la primera pastilla, la primera medicación, ya mañana ya, o sea... todo es arcoíris y no solo va enfocado a ciertos síntomas. Okay. Oye, Adrián, y por ejemplo, ¿y si a ti te llevan a un niño para que le hagas este diagnóstico y todo esto que comentas, y tú te llegas a dar cuenta de que no es como que la atención que él requiere no es sobre un medicamento o psiquiatría, que tú le das el acompañamiento psicológico nada más o lo refieres a un psicólogo infantil? Yo habitualmente, por eso les digo, yo siempre sugiero, yo siempre retroalimento con lo que veo. Okay. Entonces, por supuesto, no, sí, yo no soy terapeuta familiar, yo no soy psicoterapeuta como tal, entonces sí, ¿saben qué? Yo me quedo ahorita en la banca, ¿no? Mientras a lo mejor empieza a recibir terapia conductual. Okay. Y quizá yo lo vuelvo a ver en 3-4 meses, ¿no? Únicamente para checar que la terapia conductual haya sido, o si hubo alguna, por supuesto que me pueden contactar y nos vemos antes, pero también como delimitando mi intervención en este momento, claro, sí, no me quedo ahí. Pues qué bueno, sí que... Pues la verdad que a mí me encanta esto, porque ¿cuántos niños hay que crecen y pasan por etapas así y en la niñez es donde te formas, ¿no? O sea, vas formando tu seguridad, tu confianza, tu autoconfianza y todo. Y pues esto es un punto de flaqueza, ¿no? O sea... Sí. Y que muchas veces de flaqueza y que a veces quizá hasta nos... como lo negativo, deberíamos normalizar hablar de estos temas, ¿no? Entonces, pero normalizamos lo contrario, hablar del malestar y todos nos sentimos mal y puras quejas, y también pasa entre los chavos, ¿no? Sí. Y a lo mejor algo que quizás así como lo hablabas, como dentro de la flaqueza y todo lo que puede representar esta percepción en los niños, la presencia de comorbilidades, porque a lo mejor puede tener depresión, pero aparte se puede agregar otra cosa. Así es. Y hace ratito platicábamos, ¿no? Cómo diferenciar la depresión de la ansiedad.
Sí. Bueno, es que son dos cosas diferentes, pero pueden estar juntas. Ok. Incluso en un niño y en un adolescente. Más o menos ahí hablando de números como para considerar en la frecuencia. Un chico con síntomas de depresión, aproximadamente en un 70 o 80% también puede tener síntomas de ansiedad, ¿no? Okay. Entonces, eso son aquellas condiciones que van volviendo pues más prioritario el abordaje y la atención, porque se agrega y entonces eso va a conllevar también a un riesgo mayor de complicaciones. Para alguien que esté viendo el programa, por ejemplo, ¿cómo pudiera ver en un niño un síntoma de ansiedad? Uh-huh. O sea, ¿cómo se manifiesta en un niño ese síntoma? Sí, ¿no? Yo la ansiedad, yo sí se las explico a los chavos como una preocupación exagerada. ¿Okay? Tenemos que considerar mucho la parte del desarrollo y que en ciertas etapas es normal ciertos miedos, ¿no? Y a lo mejor como chiquititos de que, no quiere que lo cargue a alguien, es la ansiedad de separación, eso es normal hasta los 8, alrededor del año. Después de eso ya no. ¿Sí? Okay. Lo mismo en toda esta parte en que están en el kinder y están conociendo y cambiando del parte del pensamiento mágico a un pensamiento más real, entonces los monstruos y eso termina siendo esperado para la edad. Pero entonces cuando es exagerado esa respuesta al punto de que me genera, es una palabra que les digo cada rato, disfunción. Pero entonces, porque tengo mucho miedo, no quiero salir de mi cuarto. Porque tengo mucho miedo, me hago pipí porque no quiero ir al baño. Tengo mucho miedo y no quiero ir a la escuela. Y entonces ahí tenemos que tomar muy en cuenta que los chicos, hablando sobre todo en estas etapas tempranas, alrededor de los 5 o 8 años, en los que a lo mejor no tienen esa capacidad para verbalizar y decir, oye mamá, oye tía, es que le tengo miedo o estoy pasando por una crisis de ansiedad. No lo van a decir. Pero entonces lo van a manifestar con síntomas físicos. Y entonces estas molestias que no se pueden explicar por otra cosa y tiene un dolor de cabeza en las noches, ¿no? Pero a lo mejor está relacionado con la oscuridad. De pronto vamos a ir al dentista y se empieza a rascar exageradamente todo el cuerpo hasta hacerse llagas, ¿no? Esos pueden ser manifestaciones de ansiedad. Oye, Adrián, los niños chupadedo, los que se chupan el dedo para tranquilizarse y eso es ansiedad. Eso pudiera ser ansiedad, pero está relacionado con otras conductas aprendidas. Pero a lo mejor tendríamos que, si hay mucho, a lo mejor tendríamos que evaluar en qué condiciones, en qué momento lo está presentando y preguntárselo directo al niño, ¿no? Oye, cuando lo haces, ¿qué sientes? Mi hija para dormirse tenía que... Ya no lo hace, obviamente, porque la tuve fregoneada de que ya tiene 9 años, Sara. Mi amor. Porque no estoy cuidando. Ojalá. Pero lo vamos después porque es que... Ahorita que llegues a tu casa te desesperas. Fue chupadedo number 1, de verdad, que para dormirse tenía que chuparse el dedo. Y yo le ponía guantes, le ponía calcetín, le amarraba, le vendaba, pero buscaba la manera y le chupaba el dedo. Y yo así de que, bueno, está bien. Sí, hay algunas conducciones ya luego lo esperables. dejan y ya no, con usted. Pero qué interesante, de verdad que... Y acá me llama mucho la atención esta parte de generar como esos ambientes, ¿cómo le llamaste? Factores protectores. O sea, vamos a hablar de, además de detectar qué te está generando la conducta, la depresión o la ansiedad, etcétera. O sea, tenemos que ver como lo bueno los recursos que tienes para sentirte bien, ¿no? O sea, no solo los propios, la familia, actividades, y eso es algo que sí trabajan contigo, ¿no? O sea, tú les das recomendaciones, les das sugerencias y cómo incrementar estos factores de protección, ¿no? Exacto, porque muchas veces, y justo es eso, quizá para poder emitir cualquier tipo de recomendación hay que conocer al chavo. Okay. ¿No? Y entonces si dentro de todo eso tiene una cualidad como es el dibujo, ¿no? Y entonces eso puede ser un factor protector si se lo fomentamos. Muy bien. ¿No? Y entonces utilizar todo esto relacionado con el reforzamiento positivo, con las maneras en las que lo felicitamos, independientemente o aún y que pudiera estar pasando por un episodio depresivo, esos estímulos pueden contribuir a que el chico pueda tener una percepción más positiva o al contrario, que eso pudiera servir como un ancla para trabajar en un ambiente psicoterapéutico, ¿no? Okay. Y decir, aunque mi depresión me esté haciendo sentir que en todo soy muy malo, resulta que tengo esta evidencia, como estos dibujos, claro, padrísimos, ¿no? Así es. Y entonces, bueno,
pues, como... Y aquí está bien, o sea, se pone de manifiesto que, o sea, la idea que se tiene de, por ejemplo, asistir al psiquiatra que solo te va a dar medicamentos, ¿no? Claro. O sea, no es nada más así, sino además cada tratamiento es diferente, por cada persona es diferente, con Sí. otras necesidades distintas, o sea, no es lo mismo para todos, no les vas a recomendar lo mismo a todos, ni van a ir, o sea, porque a veces es como un poco la idea de, o sea, asociamos psiquiatra, o sea, acudir al psiquiatra con medicamentos y que solo nos va a recetar, o sea, y no es una cuestión, bueno, como lo amplio que tú estás comentando aquí, ¿no? El trabajo que haces hasta con la familia. Y a veces también lo asociamos con ya algo de gravedad, ¿no? Sí, claro. Que ya como llegó al psiquiatra Así es. porque es algo ya muy grave y todavía hay como tabú entre las mismas no. familias de inclusive hablar, ¿no? ¿Cómo voy a decir que mi hijo tiene depresión Exacto. o está viviendo una depresión? O sea, porque también influye, yo creo que en la percepción que tienen los papás, ¿no? En que se pueden sentir culpables porque esto está sucediendo. Y bueno, yo creo que el estar informados, todo lo que es la psicoeducación acerca de esto, pues es así súper importante. Que son, Es a final de cuentas, ¿no? muchos estigmas, ¿no? Porque, digo, y eso nos compete a todos. O sea, Es como correcto. sociedad somos unos grandes opinadores de Sí. cosas que no sabemos. Exacto. Entonces, estás yendo al psiquiatra, guay, o sea, tan Sí, mal estás. Así es. No, Ahí y es real. pensando que si solo ir al psicólogo, o sea, no voy al psicólogo porque estoy loco. Imagínate un psiquiatra que es Claro. médico, que o sea, que está en otros términos su tratamiento y así, o sea, pues es como más difícil de pronto. Y sin embargo, bueno, yo he visto los resultados son de verdad asombrosos de una situación, de una depresión cuando no está atendida, cuando no ha sido con un psiquiatra, cuando ya empezaste a ir. Y como tú dices, o sea, realmente el medicamento o lo que va a hacer es atender o digo aquí regular cierta cuestión de neurotransmisores sobre lo más evidente o lo que te está causando mayor disfuncionalidad. Exacto. Que sí. no es más, que o sea, se oye así como wow, ¿no? Pero no es más que, o sea, algo que el niño tendría que estar haciendo Así para es. disfrutar y ahorita no lo puede No estar lo puede haciendo hacer. por esos síntomas Así Que además no ¿no? puede controlar. exacto, no es una cuestión ya de decisión, sino pues es algo que no le llama o siente que no lo puede hacer. Claro, ¿no? y yo, bueno, yo siempre, o a lo mejor me gustaría como transmitir la idea de que es un trabajo en equipo. O sea, Claro. a lo mejor, Eso me encantó igual. hasta, yo por eso insistía mucho que aún y que sean niños y que se le va a dejar una pastilla, que explicarle que le vamos a dar una pastilla, porque entonces es un trabajo en equipo que evidentemente considera muchísimo a la familia, al propio niño y al resto de los profesionales. O sea, no es Exacto. una decisión ahí unilateral y tómate esto porque lo digo yo Así es. o una cosa ahí como de castigo. No. O sea, es siempre fomentando ese trabajo en equipo. Y Muy fíjate que ahora bien, que que- estás hablando del trabajo en equipo, Adrián, se me vino a la mente una película que adoro, que de verdad que trata precisamente de un niño, se llama Extraordinario. Este niño que usa un casquito de astronauta, Sí. que tiene una carita medio extraña, ¿ya la Sí, vieron? O sea, y hablando y analizando esta película, cómo sus redes de apoyo y esta parte de los factores protectores, de verdad fueron súper así engranados, o sea, y lo acompañaron para que este niño pues le encontrara sentido a la condición que estaba teniendo, porque ese niño al principio andaba con su casco y no se lo quitaba y no se lo quitaba, porque era su manera de sentirse Seguro, protegido, ¿no? seguro, Ujú. ¿no? Y poco a poco lo fueron acompañando para que él pudiera asistir a la escuela y ir sin casco y asumir que lo iban a mirar y asumir que el que lo miraran y lo tomó como soy diferente, ¿no? Soy único, entonces, Claro. pero cómo su familia tan involucrada y las redes de apoyo y los factores protectores que tú mencionas, todo eso abonó a que este niño pues viviera una niñez distinta y obviamente se iba a formar como un hombre distinto, ¿no? Un hombre que en otras condiciones sin este apoyo hubiera estado encerrado en su casa, tomando en línea clases, no lo sé, se me ocurren tantas cosas, ¿no? Sí, y justo eso, como la oportunidad de que pueda desarrollar habilidades que le permitan una mejor adaptación. Y yo creo que eso es lo que siempre debemos de buscar, De buscar. independientemente de las condiciones en las que estemos, independientemente de los apoyos a los cuales tengamos acceso. Hay que buscar la información,
y en base a eso trabajar con lo que haya o lo que esté a nuestro alcance. Y yo creo que acercarse, ¿no? Acercarse a los profesionales también de la salud, de salud mental, Claro. ¿no? Para que pues puedan tener también una idea más clara, porque a veces también miramos, leemos, pero no tenemos el acompañamiento de un profesional que te diga, oye, mira, esto sí, esto no. A veces lo leemos en internet y ya, eso tiene mi hijo. Que además lo primero que te sugieren es que no lo hagas, y es lo primero que hacemos. Sí, la objetividad, O sea, sí, porque por eso pasa, ¿no? supuesto. Uno lee y dices chispas, entonces Así yo tengo empieza todo tu- esto. Sí, tu Y checklist ya eres y ya. Así es. médico de Así es. Wikipedia. Claro, y, No, hombre. porque además es una realidad que es difícil acudir, o sea, es difícil tomar la decisión de decir, chispas, o sea, creo que algo está pasando, a lo mejor no en mí, en mi hijo, y vamos a atender o vamos a explorar a ver qué pasa para mejorar, o sea, realmente, sobre todo, bueno, yo lo veo acá, sobre todo en nuestra sociedad, es tomar esa decisión. Digo, ya hiciste el 50% del trabajo, porque Claro, creo que sí. lo que te cuesta más trabajo hacer, ¿no? Y ya una vez que vas y todo, pues, o sea, es como para mejorar todo, pero no es tan sencillo. Y los números de nuestro estado nos dicen que nos hace falta atendernos en esa parte, ¿no? Exacto, y yo creo que muchas veces lo podemos vivir como algo muy lejano o Así algo es. muy complicado, o quizá hasta esto de como pasa en muchos otros padecimientos, ¿no? A mí no me va a pasar, o en mi Ajá, familia nunca sí. nadie se va a deprimir, cuando estaríamos hablando casi que dijéramos que nunca nos vamos a enfermar Así de es. catarro, ¿no? Así O sea, cuando es. es algo que desgraciadamente puede ser tan frecuente, pero que gracias a eso existen muchas alternativas para poder salir adelante. La cosa es detectarlo y atenderse. Claro, y acá, bueno, ahorita que mencionaste que es pensar como si no nos podía dar catarro, o sea, también el catarro lo podemos prevenir, y la depresión. Exacto. Por supuesto Ok. que se puede prevenir y de hecho mucho de lo que va en la mayor parte de los tratamientos es justo para prevenir. Hay ahí algunos números que no sé si den un poco más de sentido, pero si yo tengo un episodio depresivo, me atiendo y demás, pues ya estuvo. Qué bueno. Ujú. Pero existe un 50% de que si no fomento esos factores protectores, pudiera recurrir. Entonces, Ok. de ahí la importancia, y entonces sí puedes mejorar con el apoyo farmacológico, pero de verdad tienes que fortalecer todos aquellos otros factores protectores. Claro. Pero bueno, como a un nivel preventivo de más arriba, evidentemente está lo relacionado con un buen contacto emocional, Ok. ¿no? El que le enseñemos a los niños que está bien tener un día malo, Así es. ¿no? Que está bien sentirte triste, ¿no? Tener miedo de pronto. Tener Sí. miedo, claro, ¿no? O Es sea, válido. yo siempre hago referencia a ahorita que hablabas de las películas, a Intensamente, ¿no? Ah, sí. Y entonces cómo todos estos personajes viven dentro de nuestra Nuestro- cabeza, ¿no? Ujú. Estaba nervioso, no Ajá, sé. claro. Pero y justamente poder ir buscando ese contacto emocional que a los niños les permita darle nombre y buscar esa atención. Y que muchas veces los niños y los adolescentes son niños y adolescentes, no son adultos chiquitos, no son Así adultos es. que no entiendan. Luego, Claro. entonces, Así tenemos es. que explicarles. O sea, si está pasando algo difícil, como el ejemplo que mencionabas hace ratito, algo difícil en la familia, porque la abuelita está enferma, porque a lo mejor acaba de fallecer, tenemos que darle una explicación a los niños, tenemos que hablar de lo que está pasando, porque si no, Claro. los niños simplemente van a ver. Y entonces, ¿quién sabe que estoy viendo en mi mamá que eso pudiera ser tristeza o algo así? Pero le pregunté y me dijo que no le pasa Está nada. bien. Ajá. Entonces yo me voy a dar la explicación, y a lo mejor la explicación que voy a darme es que ella se está sintiendo así porque yo le traje un 8 en vez de un 10, Ay, mi amor, ¿no? sí. Y entonces Sí. eso va condicionando que existan estos factores de riesgo. Entonces, el poder hablar de las emociones, el poder buscar ese contacto y esa comunicación puede ser un factor preventivo no solo para depresión, sino para muchas otras cosas. Y no solo para los niños, Para nosotros. Claro, Así como es. Digo, finalmente va a ser, yo creo que uno va formando adultos que van a poder atenderse a tiempo sin dejar que que a lo mejor una enfermedad o alguna depresión los lleve pues a vivir situaciones más fuertes, porque yo estaba pensando en que, yo atiendo una depresión en el niño, pero esto no lo exonera que cuando sea un adulto
de repente pueda empezar a vivir una depresión también. Claro. Y yo así lo veo como cuando llega a consulta el adulto que me dice, es que yo de niño fui al psicólogo, ¿no? O de adolescente fui al psicólogo, y entonces ya me atendieron o fui al psiquiatra, y entonces ya buscan esa atención, ¿no? Ya buscan el bienestar. Porque eso también puede ser una habilidad y un factor preventivo, porque te ayuda a identificar. Y entonces, si yo me han dicho que puedo tener un día malo, si me han dicho que a veces me puedo sentir triste, pero ahora sí me estoy sintiendo triste o de mal humor todos los días, bueno, eso como que a lo mejor ya me mueve y me por lo menos me hace pedir la ayuda o simplemente señalarlo para que los demás puedan atender. Oye, Adrián, para ir concluyendo un poco, ¿qué le puedes recomendar a los que nos ven? ¿Qué le podrías recomendar a una mamá y un papá de un niño, un adolescente, en cuestión de esto, de la depresión? En cuanto a la depresión, bueno, de primera instancia sí hay el nombre, que no se asusten, o sea, hay muchas maneras de intervenir. Quizá que se ocupen en conocer a los chavos. Y para conocer a los chavos, pues no es nada más vamos a ir al cine, ¿no? Sino vamos a sentarnos a jugar y tengo que saber qué son las cosas que a ti te gustan. Y si a ti te gusta Fortnite, yo tengo que saber qué es Fortnite. Si yo no sé qué es Fortnite, quizá me estoy privando de alguna parte cada vez que juegas. Información, claro, aunque te pierdas de mares, pero hay que tener como ese acceso. Okay. Quizá yo diría eso, como una mayor comunicación, un mayor calidad de tiempo. Las condiciones entiendo que son difíciles y a lo mejor no puede haber una cantidad, pero si nos ponemos en el 1 a 1, eso va a fomentar que tengamos más información, y la información es lo que nos va a dar ese acceso a identificar, a buscar, a prevenir, a tratar, etcétera. Y acompañar sobre todo en estos procesos, porque ahora que mencionas esto, igual recuerdo, ¿no? de un caso de unos papás que no sabían nada de Facebook, que no me interesa a mí las redes sociales, pero sus hijos estaban en redes sociales. Así es. Y son otros. En redes sociales son otros. O sea, puedes, y acá cuando comentabas esto de que vamos a jugar, y a veces en esa interacción tú puedes ver cómo tu hijo reacciona cuando pierde, cuando está enojado, cuando se frustra, cuando gana, o sea, esas cosas, o sea, que los hacen como libres de pronto. Claro. Es ahí donde los puedes conocer y puedes darte cuenta cuando hay algún cambio, ¿no? en su conducta. Y a veces ahí también uno puede identificar o darse cuenta de chispas, cómo está tratando a sus juguetes. A lo mejor tenemos que redirigir ese modelo que él puede estar viendo o percibiendo. Entonces, sí, son maneras, es información que también a los papás les puede servir en muchos sentidos. O sea, papás hay que estar atentos, ¿no? Acompañar y estar atentos con nuestros hijos. Perder el miedo, perder así como que la etiqueta de que, porque luego, ¿qué van a decir? ¿Cómo nos vamos a ver? O sea, esas son cosas que realmente ya estamos en una nueva era, estamos en un nuevo siglo. Hay que abrirse a eso, porque realmente así como uno se enferma cuando va al dentista y porque me duele la muela, esto es algo parecido, ¿no? Si estamos viendo que hay algo que no anda bien en alguno de nuestros hijos, en alguno de nuestros sobrinos o niños cercanos, pues sugerir, o sea, invitar para que sea atendido a tiempo y que sean niños sanos, que al día de mañana pues van a ser adultos sanos. Entonces, ¿qué hay de cierto que padres sanos educan en hijos sanos? ¿Cómo ves eso? No sé. No es necesario para ver. No, bueno, o sea, definitivamente el que quizá si uno como adulto, uno como cuidador, uno como papá, como la figura en la que uno esté, tiene mejores herramientas, eso va a influir en que pueda uno ser un mejor modelo para el chico, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Oye, Adrián, sabemos que tú te dedicas a la consulta privada por allá. Para los que nos están viendo y de repente quieren acercarse, ¿dónde te localizan? ¿Tienes redes sociales, teléfono? O sea, ¿dónde? Sí, tenemos una página del consultorio que se llama Psiquiatría Integral. Tiene un logo naranja y ahí vienen todos los datos del consultorio, pero el teléfono del consultorio es el 406-02-42. Excelente. Entonces, Psiquiatría Integral, que así lo busquen. Cerebrito Naranja. En redes sociales, el Cerebrito Naranja, y le dan, y por ahí pueden conocer pues todos los servicios que se están dando aquí. Estamos allá, somos un equipo. Ok, Adrián, pues oye, de mi parte, pues muchísimas gracias, ¿no? Por la invitación. Seguramente te vamos a invitar
a que regreses por otro de estos temas que yo creo que son temas que a la gente le interesan conocer y a veces no lo dicen, pero pues por ahí van compartiendo los programas, los van viendo. Y bueno, yo creo que es algo de lo que se tiene que hablar, de lo que ya tenemos que hablar y compartir, y si alguno lo está viviendo, pues también acercarse, ¿no?, a estos profesionales de la salud. Y bueno, yo por mi parte me despido del día de hoy. Mi nombre es Wilber Romero, soy terapeuta individual y de pareja, y me pueden encontrar en mis redes sociales como Wilber Romero, terapeuta individual y de pareja, y por ahí me pueden pedir mi número y les doy una cita y por ahí les platicamos un ratito, pues también qué es lo que les conviene o por dónde ir, porque me ha tocado que me han preguntado sobre terapia infantil, etcétera. Entonces ya. Okay. De ahí tú puedes orientarlos. Así es. Bien, y pues muchas gracias. También yo me despido. Yo soy Isis Salas y me encuentras en Facebook como Isis Salas, psicóloga clínica. Y pues también muy agradecida con el invitado, ¿no? Porque pues sí nos abrió, pues ahora sí que el panorama sobre este tema tan importante, ¿no? Entonces nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Lizzy. Muchas gracias. Yo me interrumpo ahí, les agradezco el espacio, pero también felicitarles porque realmente hace mucha falta este tipo de espacios en donde se pueda hablar, como tú dices, de todo esto, porque no hay otra manera. Así y el que ustedes puedan estar en contacto, llevar información y poder hacer este intercambio de entre la gente que está viendo y escuchando esto, se me hace muy importante. Así que muchas felicidades. No, al contrario, y gracias por la muchas invitación. No, Y sobre todo porque, invitado, bueno, y sobre todo porque ya no son programas que solo se transmiten en una hora, sino que como se quedan en las redes, se pueden compartir, podemos etiquetar así discretamente a quien quiero que lo vea. Entonces, acuérdense que nos encuentran en Viviendo tu Mundo al 100, ahí están todos los programas anteriores y este programa ahí lo pueden compartir. Pues muchas gracias, Adrián, de verdad, por haber brindado este momento, este espacio, de verdad, y te agradecemos mucho. Pues se despide Licia Ávila, tanatóloga. Mi número telefónico es 9991-1257-94 para cualquier acompañamiento en cuestiones de duelo y de pérdida. Estamos para servirles. Y muchas gracias, José, por acompañarnos como cada lunes y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.